Hola, ¿qué tal? Yo soy Laida Ponce de León, esto es Energía de Mujer y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Será que es posible conocer a una persona a través de su escritura o de sus rasgos faciales? Pues de esto nos va a platicar el día de hoy Zuleika Franco. Ella es especialista, ella es grafóloga, ella es perito en grafología, en grafología, en grafoscopía y también en morfopsicología. Y pues vamos a empezar. Claro que sí. Este tema me da mucha, pues me intriga mucho. Porque yo digo, ¿cómo es posible que solamente de conocer la escritura de una persona podamos saber cómo es ella o él? ¿Esta es una ciencia? ¿Está comprobado? ¿Es confiable? Sí, así es una ciencia descriptiva. Básicamente, digo, la grafología obviamente son grafos, ¿no? Son trazos escriturales, y la morfopsicología pues son rasgos, ¿no? Faciales. Entonces, las dos son más, la grafología está basada un poquito más en ciencia y lo otro lleva un poquito más de psicología, de forma, en fin, va relacionada una cosa con la otra. O más bien lo podemos relacionar la grafología con la morfo. ¿Y qué es lo que se observan en los rasgos de escritura? ¿Las formas, el tamaño, la fuerza con la que uno escribe también? Todo. De hecho, la grafología tiene 8 leyes básicas y de ahí se desprenden muchas otras para interpretar, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de dimensión, de inclinación, de fuerza, de muchos rasgos que conjuntamente pueden definir la personalidad de una persona, ¿no? La grafología sirve muchas veces para, además de diagnósticos de personalidad, ¿no? Que son tus rasgos, pues bueno, para selección de personal en las empresas, para orientación vocacional en los chavos que de repente ahí no saben por dónde, tomando en cuenta obviamente sus gustos, sus aptitudes, todos los detalles que tienen precisamente para encajarlos en cierta área. La orientación vocacional también se puede utilizar en las grafoterapias, que es para modificar actitudes, modificando tu letra. Y bueno, eso es la grafología, ¿no? La grafoscopía, bueno, también se utiliza para compatibilidad de pareja, ¿no? Los diagnósticos personales, pero en pareja, para ver si es compatible con otra persona. Y la grafoscopía va un poquito más orientada a lo que son peritajes, ¿no? En falsificaciones de documentos o de firmas. Ahorita mencionaste algo que me llamó la atención. Cuando yo cambio mi manera de escribir, cambio mis actitudes. Sí, claro. O cuando una persona cambia sus actitudes, por ende, su letra es diferente. ¿Qué sucede primero? Bueno, básicamente son cambios que uno necesita, ¿no? Es igual que hablando físicamente, cuando te haces un cambio, es una necesidad que ya tienes inconsciente. Entonces, cuando lo haces consciente, obviamente tienes que llevar cierta disciplina, porque es un poquito tardado. La grafoterapia es un poquito tardado, porque tienes que empezar a analizar primero qué es lo que quieres cambiar o qué necesitas cambiar para modificar una actitud. Y es tardado porque son ejercicios de conexión, ejercicios de grosor, ejercicios de los símbolos, de los grafos que tienes que conectar, que tienes que bajarle, subirle el tono, en fin, son muchas cosas, ¿no? Es un matiz muy grande en la grafoterapia. Depende qué es lo que queramos modificar en actitud, es lo que vamos a hacer en los ejercicios que tenemos que hacer para cambiarlo. Zuleika, ahora con la tecnología tan avanzada que nos orilla a escribir en el celular, en el teclado de la computadora, y que estamos perdiendo habilidades de escritura, ¿cómo nos afecta también a nosotros en nuestra forma de ser? ¿Es grave? Sí es grave, porque finalmente la escritura es un rasgo de expresión, ¿no? Al nosotros empezar a inhibir la escritura, obviamente empezamos a desarrollar otras aptitudes, ¿no? Que no son pues de hacer, sino de pensar. Digo, obviamente las faltas de ortografía, la manera en que redactas, en fin,
todo eso lo puedes conjuntar para también saber si una persona tiene un nivel más grande, ¿no? Más alto o más bajo de cultura. Muchas personas creen que porque tenemos una letra fea, que no podemos decir estás fea, estás bonita, pero por lo menos un poco más estética o a la vista más agradable, quieren pensar o queremos pensar que porque escribes bien o estético o acomodado, eres un poco más equilibrada en algunas cosas, o eres más inteligente, o educada, o decente, o buena onda, como le quieras. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Muchas de las personas, de hecho, digo, lo más común es ver la letra de un doctor, ¿no? Que siempre dices, ay, es que tengo letra de doctor, o tiene letra de doctor porque no se le entiende nada. Esos son procesos mentales rápidos, ¿no? Cuando no alcanzas a escribir la palabra o la escribes tan rápido que no la alcanzas a terminar, que tienes terminados alargados, pero ya no sabes qué es porque es como hilito. Como que se diluyó la letra. Exactamente. Ay, sí. No es que porque sea fea, seas maleducado o que no sepas, en fin, sino más bien son tus procesos mentales. Tus procesos mentales son más rápidos que tu escritura. Entonces eso no tiene nada que ver con que sea una cosa mala o buena, ¿no? Son hábitos, ¿no? Positivo, yo creo que sí sería positivo, porque quiere decir que tu agilidad mental es muy rápida. Pues sí, pero ¿qué culpa tenemos los demás que no podemos leer las recetas? Exactamente, ahí sí te doy la razón. Vamos a pasar a los rasgos faciales. Okay. Eso me emociona muchísimo y tengo muchas dudas porque yo pienso, a ver, tus rasgos los adquieres por genética. Entonces ya traes una forma de ser, sí, un cuerpo y un rostro, ¿no? Entonces, ahí nos hablaría más bien de la forma de ser de los padres. Un poquito, porque acuérdate que nosotros tenemos herencias transgeneracionales, ¿no? Entonces, tanto en grafos como en morfo, pues facial y escrito, traemos ya herencias también que se ven a veces desde los antecesores, ¿no? Cuando traemos esos rasgos, sí, ya los traes muy marcados, pero se pueden modificar, depende de tu contexto de vida o de lo que tú vayas viviendo, ¿no? Si te fijas, al igual que la letra, siempre estamos evolucionando en nuestra forma ya sea de escribir o físicamente. Todos los cambios que te hagas siempre va a tener una repercusión en qué quiere decir lo que te hiciste, ¿no? O en qué te va a ayudar o en qué te beneficia o no. Sí, yo creo que sí tienes toda la razón, porque fíjate, ahorita estoy pensando, una persona que tiene mucho resentimiento o que está molesta con su vida, en fin, la típica persona amargada. Entonces, quizás ese sentimiento que tiene le hace estar así, con el ceño fruncido, con la quijada y eso le provoca ciertas arrugas, cierta sequedad en la piel y a lo mejor, como tú dices, cuando cambia su conciencia, su manera de ver las cosas, entonces se refleja inmediatamente en los músculos, en la tersura de la piel y todo, y entonces ya te da otro aspecto y otra impresión de la persona. Cuando lo trabajas, obviamente vas modificando tus facciones. Sí. Obviamente hay unas letras y hay unos rostros que sí son muy agresivos desde que los ves, ¿no? O sea, dices, ay, como que no me late, pero ya es cuestión de percepción. Por ejemplo, ¿de qué tipo de rostros nosotros como mujeres debemos de apartarnos un poquito que pudiera ser un hombre, pues digamos, malintencionado o agresivo? ¿Se puede saber? Sí, hay algunos rasgos, sin embargo hay que hacer todo un conjunto, ¿no? O sea, hay rasgos muy marcados, por ejemplo, podemos decir que un superciliar muy prominente, ¿no? ¿La parte de la frente? Ajá, de la ceja, donde está el huesito de la ceja, muy salido, ¿no? Muy prominente, habla de fuerza, de carácter fuerte, en fin, puede ser como violento, un poquito más en su carácter más fuerte, un carácter fuerte, pero a lo mejor si lo combinamos con una mandíbula ancha o cuadrada, con ángulo. ¿Se compensa? ¿No? Puede ser que sea un poco más agresivo, ¿no? Porque la zona instintiva, que es la zona de abajo, todo lo que es de la nariz hacia abajo es la zona instintiva, entonces puede ser, si es en ángulo, o sea, si es muy marcado, puede tener esa combinación del carácter fuerte con aparte la fuerza física, pero sí los ángulos cuadrados, que finalmente son ángulos, y todas las angulosidades tienen que ver con
un grado de agresividad o carácter fuerte. o de carácter fuerte. Entonces, si combinas 2, 3 cosas, entonces sí ya puedes decir, ay, caray, cuidado, ¿no? Qué interesante, de verdad. ¿En qué momento nosotros pensaríamos o deberíamos pensar en acudir a un especialista para que nos hiciera nuestro propio estudio o de otra persona? Por ejemplo, en la compatibilidad de pareja, pues es como un poquito más usual que quieras saber de otra persona, no necesariamente de ti, sino de otra persona. Ya lo saben, chicas, en lugar de ver los horóscopos y del tarot y todo eso, sí, llámenlos. Mejor díganles, escríbeme aquí un mensaje, una cartita, ¿no? Y con eso podemos darnos un poco más idea. Sí, podemos darnos idea. Obviamente todo el contexto del texto con la firma es un poco más extenso, ¿no? El estudio es más extenso porque el texto es un poquito más cómo nos mostramos a los demás. La firma es un poco más personalizada porque ahí siempre he dicho que va implicado todo, o sea, tu yo íntimo, tu yo social. En la firma. Sí, en la firma. Entonces hay que comparar una cosa con la otra. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un accidente y desafortunadamente pues se afecta su rostro, ya sea por una cicatriz o porque se deformó la nariz o no sé, alguna quemada importante? ¿Esto le va a afectar? Claro, sí, todas las marcas que tengamos en el rostro, de hecho también se pueden ver algunas cosas físicas en la letra, o sea, algunas enfermedades o algunas zonas en donde puedes tener una afectación, en fin, se puede complementar. Pero sí, claro que sí, una cicatriz te va a cambiar esa parte que te afectaste. Si es obviamente una cosa muy notoria, muy marcada, pues sí, te afecta en tu personalidad. ¿Los lunares? Depende la zona en donde esté, depende el color, depende la forma. También hay que checar en qué zona. Pero también indican algo. Sí, también. ¿Y el hecho de que te pongas un tatuaje determinado? También. También depende dónde esté tatuado. ¿Qué te zona, qué te tatuaste, qué color tenga, qué forma tenga. Y volvemos a lo mismo, a la base de las formas, ¿no? Los ángulos, las angulosidades siempre van a ser un poco más características de algo más fuerte, de algo más agresivo, ¿no? Y las curvas siempre van a referir a algo más sensible, más bondadoso, más bonachón. Ajá, exactamente. Entonces tiene que ver dónde esté tatuado, en qué zona, qué color, qué forma. Zuleika, ¿tú das este tipo de asesorías? Sí, claro. ¿Estas consultas? Sí. Claro. Dinos, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Zuleika Franco Grafóloga, que es la página oficial. También estoy en Instagram, también como Zuleika Franco Grafóloga. En Twitter también estoy como Zuleika Franco. En todas mis redes sociales estoy como Zuleika Franco. Entonces, cualquier cosa, pues bueno, me pueden mandar un mensaje inbox y pues bueno, ya les doy información de qué se necesita para hacer el estudio. Pues bueno, ya lo sabemos, ahí está. Muchísimas gracias, no, al Zuleika. contrario, Realmente te agradezco. Zuleika no está aquí en la Ciudad de México, ella vive en Toluca y entonces le estoy muy agradecida. No, al contrario, gracias por la invitación, Laida. Gracias a ti. Gracias. Y pues bueno, esto fue Energía de Mujer. Nos vemos la próxima semana con más de Energía de Mujer.